Recording is on. Hola Miriam, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, María. Hola, profe, buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten los demás. Hola Asunción, buenas tardes. Hola Asunción, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer no te pudiste conectar. No, porque tuve problemas con el internet y con la señal. Ok, ¿de dónde eres? De una localidad de San Pedro Cotula, Ok, ¿cómo se llama? el Zapotal. Zapotal. Ok. Sí, me imagino que todo por ahí, por esa zona ha estado lloviendo, ¿no? Le vamos a dar unos minutitos a Eduardo a ver si se puede conectar y ya comenzamos, por favor. Eduardo, buenas tardes, ¿nos escuchas? Ok, pues el día de hoy les voy a proyectar la presentación que no pudimos terminar ayer. Digo, qué bueno que lo vamos a ver hoy para que Asunción comience parejo con todos nosotros. El día de ayer lo que habíamos visto eran las generalidades, ¿no? Que cómo vamos a trabajar. Como les decía, entiendo que en algún momento tengan problemas de conexión. Hay problemas ahorita con todo este tema de las lluvias y todo, entonces no hay ningún problema. Para eso Miriam nos hizo favor de crear el grupo. Gracias Miriam, ya está hecho. Si tienen algún problema, no duden en mandarle un mensajito y ya vemos cómo lo resolvemos, ¿no? De cualquier manera, las sesiones van a estar grabadas en lo posible. Ahorita tuve una clase y este tema del Jitsi falló un poco. No se grabaron unos 20, 15 minutos,
pero de manera general vamos a tratar de que se grabe completa y yo las voy a ir subiendo en la misma plataforma. Si en algún momento alguien tuvo problemas de conexión o por algún motivo no se pudo conectar, ahí la van a poder encontrar, ¿no? En menos de 24 horas van a poder encontrar el link de la sesión, las voy a trasladar a la página de YouTube y ahí van a poder ver la sesión. Si es que en algún momento tienen alguna duda o no pudieron conectarse, pues pueden ver ahí la sesión sin problema. También recuerden que dentro de la plataforma les voy a dejar siempre la presentación que hayamos visto en esa clase, y por ahí algún día algún foro o algún cuestionario, sobre todo los días miércoles, que es nuestra última clase de la semana. Les dejo por ahí un pequeño cuestionario, no muy extenso, de unas 5, 6, 7 preguntas, que como les mencionaba ayer, es importante para que cuando realicen su evaluación parcial, prácticamente el 80-70% de su examen parcial viene en esos cuestionarios, ¿no? Entonces tomen nota, si está mal la respuesta y tienen dudas sobre cuál es la correcta, me lo pueden hacer saber, la discutimos para que ustedes tengan las respuestas ahí a la mano, ¿no? Y ya puedan realizar su examen parcial ya con mayor facilidad, ¿no? Bien, entonces voy a compartirles, permítanme un segundo, la presentación de hoy. Ok, aquí está. Entonces, como tal, el día de hoy ya vamos a ver una pequeña introducción de lo que es nuestra materia. Digo, es Mercadotecnia 3. Quiero suponer que en algún momento ya ustedes tuvieron un acercamiento con esta serie de materias, es decir, Mercadotecnia, marketing, como se define. Quiero pensar que ya tuvieron los elementos básicos. Como tal dice Mercadotecnia 3, pero también lo podemos definir como investigación de mercados, ¿no? Entonces esta parte ya va más enfocada a precisamente crear esos elementos para la investigación. ¿Qué es lo que les había comentado? Que al final de esta materia espero que podamos tener eso, ¿no? Si bien es complicado hacer una investigación de mercados, yo lo entiendo, hay instituciones inclusive que se dedican a eso durante años para hacer una investigación de mercados que dé la respuesta a alguna empresa. No está nada más que vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Digo, sencillo en el sentido de que les comentaba el día de ayer, quisiera que eligieran alguna empresa, para la particularidad del tiempo que estamos viviendo, pues yo les sugeriría que fuera una empresa un poco conocida. Ya les preguntaré en la próxima sesión, van a tener todo el fin de semana para analizarlo, para pensarlo, investigar un poco sobre qué empresa van a hacer esta investigación de mercado, precisamente con los elementos que vayamos viendo en las clases, ¿no? Les decía que les sugeriría que fuera una empresa, entre comillas, grande, ya establecida, para que ustedes puedan tener elementos de investigación dentro del Internet. Lamentablemente, pues ahorita, si ustedes, por ejemplo, quisieran... Esto se me olvidó preguntarle, ¿ustedes están en el campus de... ¿En qué campus es el suyo? Pochutla. Pochutla, ¿verdad? Entonces, ahorita sería complicado, por ejemplo, estar saliendo por arriesgarse, estarse trasladando. Digo, entiendo que muchos de ustedes están en su lugar de origen, entonces, pues es complicado, ¿no? Estar probablemente haciéndolo no sé, sería un buen ejercicio de alguna pequeña empresa que se encuentra ahí en Pochutla, pero pues no es lo ideal ahorita, ¿no? Yo creo que vamos a preservar eso de cuidarnos, de mantener todavía el tema de esta restricción que tenemos. Pues no es un juego el tema de la pandemia, digo, yo lo puedo hablar, yo ahorita estoy desde acá, desde la ciudad, desde el centro. Creo que ayer no se los mencioné, yo colaboro en REU, pero en el Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, que se encuentra en el campus Oaxaca, entonces en el centro, ¿no? Entonces, pues yo sí les puedo hablar que aquí en la ciudad la pandemia ha sido bastante dura, ha habido ya bastantes decesos. Digo, actualmente nos encontramos en una etapa de reapertura. Lamentablemente, en nuestro país y por las condiciones, yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta, pues no podemos seguir encerrados, ¿no? Entonces, la mayoría de los negocios pues ya
está en ese proceso de reapertura, inclusive en las zonas turísticas como de ese lado de la costa, pues creo que ustedes también ya han escuchado, ¿no? Ya ha empezado un poco el tema de la reapertura, pero pues hay que seguir manteniendo los cuidados, ¿no? Bien, ese tema es un paréntesis, ¿no? Entonces, recapitulando, les decía, traten de elegir mejor una empresa ya establecida, una empresa grande o una empresa en la que puedan obtener información y que no les cueste tanto trabajo, ¿no? Para no estarse trasladando probablemente como les decía, Pochutla o algún otro centro y que lo puedan investigar desde la internet, ¿no? Entonces, eso les comentaba. Bien, sin más, vamos a comenzar con esta primera sesión, que es como que la introducción, ¿no? De manera general, a qué nos vamos a referir con el tema de la investigación de mercados. Entonces, como tal, la investigación de mercados, pues es un proceso de planeación y diseño de la investigación. En algún momento, tal vez ustedes vayan a llevar una materia específicamente de investigación, de metodología, de seminario, de tesis, no sé cómo sea la modalidad de titulación allá o tengan que pasar por esa materia. Y van a ver que el tema de la investigación siempre va basado al método, ¿no? Entonces, por eso la metodología de la investigación va a ser muy importante, pero en el caso particular de esto que es la investigación de mercados, precisamente ya tenemos un enfoque claro, ¿no? Que es decir, nosotros vamos a buscar, a darle respuestas o a sugerirle a una empresa cómo es que tienen que ir desarrollándose, qué producto, cómo es que se va a establecer su producto en el mercado, si es bueno, si es malo, qué le espera para precisamente incorporar esta serie de productos, ¿no? O nuevos servicios, ¿no? En el caso de las empresas de servicios. Recuerden ustedes un poco sus clases de mercadotecnia anteriores, pues se pueden encontrar empresas tanto de servicios como de productos, ¿no? Entonces, la particularidad de las empresas de servicios es que precisamente todo es intangible, ¿no? No lo tenemos tangible y va a tener cierto o un mayor grado de dificultad el hecho de poder desarrollar servicios. Requiere de más pensamiento, ¿no? Y en el caso de los productos, pues sí, ahí sí podemos hacer prueba y error. Sin embargo, la particularidad es que con las MIPIMES frente a las grandes empresas, recuerden ustedes que las grandes empresas pues sí pueden hacer esta serie de ejercicios, ¿no? De probablemente hacer pruebas para un nuevo producto y cosa que las MIPIMES no lo pueden desarrollar de cierta forma, ¿no? Entonces, recuerden un poquito ahí esos conceptos, pero todo va basado en eso, ¿no? En la metodología de la investigación. En este caso, en el caso de la investigación de mercados, pues ya basta. Precisamente ya tiene el enfoque, ¿no? Ya sabemos que nos vamos a dirigir a las cuestiones de la empresa. En cuanto al plan de la investigación, ¿qué es eso del plan de la investigación? Pues precisamente se refiere a una serie de decisiones que hay que tomar consideradas en su conjunto, ¿no? Que al final van a constituir un modelo para la realización del estudio de investigación, ¿no? Entonces, como toda metodología, nosotros vamos a partir precisamente de la observación, de preguntarnos, de hacernos ese cuestionamiento, ¿no? De qué es lo que no está funcionando o qué es lo que queremos que funcione. En el caso de la investigación de mercados, precisamente nosotros podemos ver una empresa, ¿no? Por poner un ejemplo, alguna empresa que se dedica a la producción de bebidas, y entonces tal vez ellos quieran sacar una bebida ahí un poco ya más exótica, con un sabor que no hay en el mercado, y precisamente nuestra investigación va a partir de esta serie de pequeños cuestionamientos, ¿no? Entonces vamos a decir cuál va a ser la mejor presentación que se le debe dar, qué sabores, qué mercadotecnia vamos a utilizar, qué publicidad, a qué público enfocado, todo, ahorita, como ustedes saben, va a empezar este nuevo etiquetado en la cuestión empresarial que va a afectar a algunas empresas en el sentido de que ahora sí, ¿no? Yo lo estaba viendo apenas en internet que hay muchas de estos productos, entre comillas, light o que son saludables y que a base de este etiquetado, que ya es una determinación de la Secretaría de Salud, pues incluso están saliendo ahí con los hexágonos que dicen exceso de sodio, exceso de azúcares, y pues no son tan light como nos lo vendían, ¿no? Entonces, esto va a afectar mucho a las empresas en cuestiones de marketing, en cuestiones de ofrecer el producto, porque si bien no cumples con esa legislación, pues puede ser acreedor a
una multa, y en su caso de que sí lo cumplas, pues tienes que modificar ahí la forma en cómo vas a ofrecer tu producto, ¿no? Porque podría ser inclusive hasta engañoso para la publicidad, ¿no? Pero bueno, entonces, el punto de eso, del plan de la investigación, es que ustedes deben de poner ahí sobre su pizarrón imaginario toda esta serie de elementos que van a tomar en cuenta para la investigación de mercado, y que en conjunto pues van a hacer eso, ¿no? Van a realizar el tema del estudio de investigación. Y aquí está un panorama general cómo es la metodología de la investigación en el caso de las investigaciones que tengan que ver con los estudios de mercado, ¿no? Y como pueden ver aquí, es bastante gráfico, en el cual precisamente podemos ver cuál es el objetivo general de una empresa, y lo que tenemos que hacer nosotros es una investigación preliminar, ¿no? Les digo, este ejercicio ustedes lo van a poder hacer durante este primer parcial, por ejemplo, que va a englobar definir qué empresa van a elegir, por qué elementos consideran ustedes que van a ser importantes al momento de checar el tema de la investigación de mercado. Y a eso se refiere esa investigación preliminar, ¿no? Que ustedes digan en dónde está establecida, por qué está ahí, qué elementos toma en cuenta precisamente para establecerse en ciertas zonas, tiene más franquicias, tiene más fábricas, cómo es su proceso de producción, probablemente sea un proceso muy mecánico, o sea, una empresa que todavía sigue produciendo algo de manera, entre comillas, artesanal, o sea, todavía necesita muchas personas para su fabricación, o es una empresa de alta tecnología que ahora ya prácticamente está robotizada y ocupa 10 robots por persona. Entonces, cosas así, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la perspectiva de esa empresa o de la investigación que ustedes van a realizar, pues se va a hacer en esa investigación preliminar. Obviamente va a ser desde nuestro campo, ¿no? Desde las limitaciones, pocas o muchas que tengamos, es decir, por el momento que estamos viviendo, y también porque, pues, tomemos en cuenta que nosotros somos estudiantes, ¿no? Entonces, como tal, no tenemos tal vez todavía la capacidad de involucrarnos con una empresa al grado de ir y presentarnos ahí para que nos den información un poco más profunda, ¿no? Entonces, a partir de esa investigación preliminar, es como ustedes van a definir, ¿no? ¿Es necesario? Se van a hacer esa pregunta, ¿es necesario realizar el estudio? Si ustedes encontraron elementos que digan, no, mira, este tipo de empresa ya de plano, ¿para qué le mueves, no? Así está bien, todos los procesos que hace, los productos, ya tiene una gama de muchísimos productos, ya es una empresa que dices, no, ¿para qué hacer un estudio de mercado? Sí, que creo que le está yendo bastante bien, entonces ahí terminaría la reflexión, ¿no? Sin embargo, lo que se espera es que precisamente se pueda realizar el estudio de mercado, definiendo precisamente el objetivo específico o una hipótesis, ¿no? Entonces, como les decía, dependiendo de la empresa en la que ustedes se vayan a enfocar, pueden hacerse esa pregunta y decirlo, ¿no? Entonces, como les decía, regresando al ejemplo que teníamos de las bebidas, probablemente digan ustedes, mira, es una empresa ahí mediana que está tratando de incorporarse al tema de competir por la industria de las bebidas, y creo que si incorporaran esta estrategia o si incorporaran este elemento en su mercadotecnia o si incorporaran este tipo de producto, sí podría ser importante su participación o elevar su participación dentro del mercado, dentro del sector, y es por eso que vamos a definir ahí una hipótesis, ¿no? En cuanto a qué elementos necesitan hacer para reestructurarse o producir para que este tema de incorporarse al mercado sea mejor, ¿no? Vamos a hacer el tema de la requisición de la investigación. De nueva cuenta, una investigación preliminar, pero ya aquí ya enfocados, ¿no? Ya determinamos que sí, que necesita un estudio de mercado o que el estudio de mercado va a ser suficiente para poder darle una idea de cómo mejorar su proceso. Y entonces recopilamos la información a partir de fuentes primarias y secundarias. Como les decía, aquí las fuentes primarias se definen precisamente a que en el tema de estas consultorías o de instituciones que se dedican específicamente a el desarrollo de esta serie de estudios, pues tienen la capacidad probablemente de ir directamente con la empresa, ¿no? Y de preguntar y de entrevistar y de tomar notas y de recabar datos
de primera mano. Y obviamente las fuentes secundarias son todas aquellas a las que se tendría acceso precisamente a través de probablemente de internet o de una serie de bases de datos que ellos publiquen, ¿no? Entonces, para este caso, pues nosotros lo vamos a tomar como fuentes en general, que sería precisamente la recopilación de la información que sea necesaria para el tema de nuestra empresa, ¿no? Y la planeación de la investigación, que ahí ya sigue una serie de herramientas, por eso ya está en otro color, que eso ya nos lo vamos a determinar en un segundo parcial, que es precisamente el método de recolección de datos. Les digo, lamentablemente ahorita pues no podemos hacer encuestas, o tal vez sí las podemos hacer y sería un ejercicio interesante en el que ustedes pudieran elaborar una encuesta a través de estas herramientas que tiene, por ejemplo, Google. Ya de ahí lo complicado es que se tienen que desarrollar las encuestas a partir de enviar la encuesta por mensajería de WhatsApp o esta serie de aplicaciones de mensajería para que las personas lo puedan responder a la distancia, ¿no? Inclusive no yendo personalmente a entrevistarlas, ¿no? Pero bueno, igual y podemos analizarlo y podemos hacer una serie de ejercicios, si bien como estructurar un cuestionario, tal vez lo dejemos para otra ocasión el tema de hacer la encuesta, ¿no? Pero ya lo valoraremos en en un segundo parcial, ¿no? Eh, y eso precisamente es importante porque hay una serie de herramientas para determinar el número de muestras que van a hacer, el número de entrevistas. Eso sí lo podemos ver desde un punto de vista teórico para que lo tengan en cuenta ahí y en algún momento les pueda ser de utilidad cuando ustedes ya se dediquen de forma más profesional a este tema, ¿no? Si es que alguno de ustedes va a optar por esta línea de trabajo. El trabajo de campo, como les decía, lamentablemente pues no vamos a poder desarrollarlo, no tanto porque no podamos, sino por esta serie de limitaciones que se nos han dado, ¿no? Como les digo, eh, el tema muchas veces se minimiza, pero no es así, hay que seguirse cuidando y pues no vamos a poder realizar estos temas de trabajos de campo, ¿no? Pero sí podemos obtener de internet o de algún otro tipo de servidores alguna base de datos en el que podamos hacer el ejercicio tanto de muestreo como de tabulación de datos para poder hacer interpretación y análisis de esa tabulación, ¿no? Entonces, creo que eso sí va a ser importante. Ya en su momento yo les proyectaré inclusive cómo es que se maneja una base de datos, cómo es que pueden ustedes obtener esa información para que en su momento, ya en un ejercicio ya de la realidad, ustedes puedan desarrollarlo de mejor manera, ¿no? Y ya finalmente el tema de las conclusiones, ahí se va a ver qué tanto la parte de la hipótesis que ustedes se preguntaron o plasmaron al principio de su investigación, si se cumple o no, y obviamente la presentación del informe final, ¿no? Como les decía, espero que podamos realizar el tema de que cada parcial, cuando ustedes me van a entregar su avance sobre su investigación de mercado en vía escrita, también lo pudiéramos hacer a manera como de exposición. Digo, yo entiendo las complicaciones que tiene inclusive a veces transmitir por video y todo, pero tal vez sí lo podamos hacer así como lo estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Que ustedes tengan su presentación y así como van participando, también ustedes participen y la puedan exponer. Ya les dije, tal vez el ejercicio podría ser mejor complementado si estuviéramos físicamente en el aula y pudiera ver la forma en cómo se expresan. Muchas veces son elementos que tenemos que tomar en cuenta para mejorar nuestra expresión, cómo estar parados, cómo dirigirse al público y todo, pero pues lamentablemente ahorita no lo podemos hacer. Sin embargo, sí podemos cumplir con el ejercicio que tenga que ver con cómo se expresan, cómo exponen a algunos de sus temas, ver también que sí vayan teniendo el dominio como tal de su tema, ¿no? Entonces, como les digo, creo que sí sería un ejercicio que vamos a tratar de hacer al menos en cada parcial, para que así como ustedes me entreguen un documento elaborado de su avance, lo puedan exponer, ¿no? Y así muy breve, 5 o 6 diapositivas, muy breves, así como ustedes se van a dar cuenta cómo trabajo el tema de las clases, en el que solamente se mencionen conceptos y ustedes los vayan desarrollando, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos discutiendo durante el parcial.
Bien, y aquí están cada uno de los elementos que les presenté, ya un poquito ya más definidos, por si ustedes quieren tomar nota. Recuerden que esta presentación va a estar ahí en la plataforma, pero pues, si quieren ir tomando nota a la par, no hay ningún problema, ¿no? La investigación preliminar o exploratoria, pues ahí está, se utiliza para obtener conocimientos básicos sobre un problema, pues con el cual no se está familiarizado, ¿no? Yo entiendo que actualmente ustedes cuando elijan un tema, una empresa o algo por el estilo, pues probablemente no tengan el dominio del tema, ¿no? Como tal no sepan cómo se constituye, tal vez sí de manera muy general a qué se dedica, qué productos tiene, qué servicios tiene y todo esto, pero para eso es precisamente el estudio preliminar, ¿no? Tiene como objetivo, pues, hallar nuevas ideas relacionadas sin establecer un diseño formal, ¿no? Entonces, como les digo, como es preliminar, lo que estamos viendo es qué tan viable sea nuestro estudio de mercado para esa situación, para esa empresa, para ese servicio en el que lo estemos evaluando, ¿no? Entonces, su principal objetivo va a ser ese, ¿no? En el que ustedes se den cuenta de que si vale o no la pena el realizar esa investigación. Como les digo, en este primer parcial inclusive van a tener ese criterio, ¿no? De que al final puedan ustedes decidir, y bajo mi cuestionamiento y el de inclusive de sus compañeros, de decir, de verdad sí es necesario hacer un tipo de investigación en esa empresa, o ustedes mismos van a decir, miren, yo creo que es necesario por ciertas razones, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir este primer paso dentro de la metodología de la investigación de mercados, ¿no? Y se puede resumir a, como dice ahí la diapositiva en un color un poquito más fuerte, que es la obtención de conocimientos básicos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero que al final del parcial ustedes tengan en su documento, es decir, eh, la empresa, el servicio o el criterio que ustedes decidieron investigar, aplicar la investigación de mercado, el por qué elementos les dieron pauta para que ustedes decidieran hacer una investigación de mercados precisamente de esa empresa de ese servicio, y finalmente también les sirva para seguir con su tema, ¿no? Y como les digo, estarían todavía inclusive a tiempo, sí, un poquito ya en el segundo parcial tendrían que encargarse a elegir un mejor tema, pero estarían en tiempo, ¿no? Para decir, creo que sí es el elemento adecuado a investigar, creo que sí puedo obtener suficiente información de ello, y es precisamente la utilidad de esta investigación preliminar, ¿no? Bien. Profe, ¿Sí? disculpe que lo moleste, lo que pasa es que no se ve la presentación. ¿No se ve? No. A ver, déjame quitarla y la vuelvo a proyectar. ¿Se ve ahora o todavía no? No, no se ve nada. ¿No? No. ¿Nadie la ve? ¿Alguien más la ve? No, no se ve, profesor. ¿No? Entonces vamos a intentarlo de otra forma.
La voy a tratar de proyectar desde la compu, a ver si así la vemos mejor. Vamos a ver. Ustedes díganme, ¿se ve o tampoco? Sí se ve, lo que pasa es que luego cuando usted va cambiando le queda en la misma diapositiva, no se cambia. Ah, ok. A ver, ustedes me dicen si cambia, ¿eh? Ah, sí, ahora sí ya. ¿Ahora sí? Sí, ya está cambiando. Ok, perfecto. Gracias. Bien, entonces decíamos eso, ¿no? Que la investigación preliminar, pues nos va a servir para la obtención de conocimientos básicos dentro de nuestra investigación. Bien, de ahí podemos analizar las etapas precisamente de esta investigación preliminar. ¿Por qué es importante que lo tomen en cuenta? Precisamente porque les va a ayudar a incorporar diferentes elementos dentro de su análisis. Si hay algún problema, ustedes me mencionan, ¿eh? Sin problema me pueden interrumpir y ya lo solucionamos. Bien, eh, dentro de estas etapas de la investigación, en primer lugar, pues va a estar definir los objetivos, ¿no? Es decir, analizar los problemas de la empresa, de la que ustedes elijan, y valorar estos beneficios de la investigación, ¿no? Entonces, como les decía primero, es lo más importante y probablemente digan, no, es sencillo, ¿no? Yo ya tengo en la mente mi empresa. Pero sí se tienen que poner a cuestionar eso, ¿no? ¿Qué tanto van a poder ustedes con los elementos que tienen? Tomen en cuenta eso, que es decir, simplemente la información la van a recopilar de internet. Ahorita no pueden ir pues al campus, a la biblioteca, todo ese tipo de eh, fuentes donde puedan obtener información. Entonces sí tienen que tomar en cuenta que están limitados en el sentido de que toda la información la van a tener que sacar de internet. Digo, limitados en el sentido de que es una sola fuente, ¿no? Pero pues todos sabemos que internet es muy amplio, ¿no? Entonces pues ahí vamos a encontrar muchísimos elementos para poder desarrollar el tema. Bien, entonces ustedes van a tener que valorar qué tan benéfico o qué tan significativo va a ser el hecho de poder investigar este tema, ¿no? Bien, en un segundo punto está el de analizar la situación, es decir, ya analizar ahora sí el problema como tal que ustedes identificaron y pues el estudio de la información disponible dentro y fuera de la empresa, ¿no? Probablemente ustedes puedan enfocarse a su empresa, ingresar a su portal y ahí va a tener una serie de indicadores, de información, de estructura, cómo es que se creó, para qué se creó, ver los servicios que ofrece, los productos que ofrece, em, en fin, toda la gama de producción que tiene dentro de la empresa y disponible también fuera, porque también hay portales que analizan específicamente el comportamiento de las empresas. Ustedes se van a encontrar muchísimos portales que tengan que ver con negocios, precisamente con la investigación sobre cómo es el comportamiento del mercado. Y ahí van a obtener también una serie de indicadores que pueden llegar a ser diferentes a lo que la empresa tiene o complementar también los indicadores que tiene la empresa, ¿no? Bien, en una tercera etapa, pues ya es la investigación informal, es como hacer un sondeo. Y en este caso, digo, lo puse porque pues así son las etapas de la investigación preliminar, pero pues ya dijimos varias veces, ¿no? Que va a ser un poco complicado hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Los sondeos pues son entrevistas a individuos que son ajenos a la empresa, pues para conocer la opinión que tienen de los productos, ¿no? Entonces, muchas veces esto es importante en el sentido de que alguien que sea imparcial, ¿no? A cierta empresa, ¿no? Probablemente si se lo preguntamos a un empleado o a un colaborador de la empresa, pues con tal de que pues mejoren las condiciones de su empresa o probablemente quedar bien con algún superior dentro de la empresa,
pues nos dé cierto sesgo en la información, ¿no? Es decir, priorice que su empresa es mejor que todas y pues no nos va a servir de nada el tema de sondearlo, ¿no? Entonces, siempre que realicemos una entrevista o tratemos de recopilar datos sobre alguna problemática, sobre alguna empresa, pues vamos a tratar de hacerlo de manera aleatoria para que pues nuestra muestra no presente ese sesgo, ¿no? Y sea indiferente a la empresa como tal, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es esta parte de la definición de una hipótesis. Y sí, como lo menciona la diapositiva, tal vez es la tarea más complicada, ya que es una suposición susceptible a ser comprobada, ¿no? Entonces, inclusive dentro del método científico, ustedes en algún momento ya han escuchado de él, que el método científico pues parte de la observación, a partir de la observación ustedes van a encontrar algún problema, a partir de ese problema ustedes van a tratar de buscarle una solución, que es precisamente la hipótesis, van a hacer una investigación con tal de comprobar esta hipótesis y al final de la conclusión ustedes van a decir sí, efectivamente se comprobó o no mi hipótesis. Si no se comprobó, no quiere decir que nuestra investigación sea mala, sino que debemos reorientar el tema de nuestra investigación, ¿no? Entonces, para eso sirve una hipótesis. En el caso de su investigación de mercado, ustedes también van a tener que elaborar alguna hipótesis, ¿no? En este caso, por ejemplo, si regresamos a nuestro ejemplo del principio de la sesión, ustedes pueden remontarse al tema de que eh, se encuentra una empresa que se dedica a las bebidas y probablemente su hipótesis sea de que si se incorpora una nueva bebida con un sabor exótico que no hay en esa región, producida por otra empresa, probablemente las ventas de mi empresa distribuidora de bebidas se incrementen y tenga mejor capacidad de mercado, ¿no? Entonces, esa es mi hipótesis. Y a partir de mi investigación, de las bases de datos con las que cuenta la empresa, de que yo vea, efectivamente, compruebe que ese sabor de bebida no existe en el mercado, qué tan conveniente va a ser. Digo, voy a tener que utilizar elementos, por ejemplo, tampoco puedo prometer una bebida en la que la materia prima o el principal componente se encuentre al otro lado del mundo, porque entonces no me va a convenir a mí tratar de incorporar esos elementos que me va a salir muy costoso traerlos. Eh, Además, también tengo que ver cómo es que se encuentra la competencia. Siempre tengo que analizar a mi competencia, qué tanto ellos están dispuestos a que yo me incorpore a este mercado. Muchas veces las grandes empresas, digo, por ejemplo, hablando de bebidas, ¿no? Está PepsiCo y está FEMSA con Coca-Cola. Y si yo soy una empresa refresquera pequeña, mediana, ahí que está tratando de entrar al mercado de las bebidas, probablemente tengo que analizar, ¿no? Cómo es que se comportan estas dos empresas. Si tienen un sentido de cooperación en el mercado, pues probablemente digan, mira, esta empresa, esta pequeña empresa, en algún momento puede ser que nos esté haciendo ruido ahí con el mercado. ¿Qué te parece si nosotros, que somos los gigantes de las bebidas, pues le ponemos por ahí una serie de restricciones y no va a poder incorporar sus nuevas bebidas, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que analizar, cómo es que se comporta el mercado, cómo es que se comportan nuestros competidores, qué tanto o qué elementos que yo vaya a incorporar se encuentran cercanos a mi zona de producción, precisamente para que yo no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Una quinta etapa es el plan de investigación formal. Una vez que ya definimos esta parte de la hipótesis, ya tenemos nuestra empresa, vemos los objetivos que tenemos que seguir, pues vamos a hacer el seguimiento del estudio proyectado a realizar a cierto lapso, ¿no? Y de acuerdo con la hipótesis. Entonces, como les mencionaba, una vez que ustedes digan, mire, yo creo que para esta empresa de bebidas, incorporar esta nueva bebida, de este nuevo sabor, bajo esta presentación y bajo este nivel de producción, va a hacer que las ventas de la empresa y por lo tanto los beneficios de la misma se incrementen. Entonces, a partir del plan de investigación formal, ustedes ya van a tener que documentarse, me van a tener que dar indicadores reales en los que yo pueda decir, tienes razón, mira, ahí hay un vacío, ¿no? Dentro del mercado de las bebidas, sí, ¿no?
no hay una bebida que sea elaborada con tales elementos, ¿no? O tal vez ahorita con este tema de la salud, estaba viendo apenas que se están desarrollando bebidas, entre comillas, que son muy azucaradas, pero que no tienen como tal los elementos químicos. Digo, no es mi tema, no es mi área, pero desconozco cómo se le llame, pero que te sepa el sabor de la bebida a lo que sabe, a lo que debería saber, pero que en cuanto a contenido calórico y a contenido de azúcares, no tiene los mismos elementos, ¿no? Entonces tal vez ahí incorporando ciertos elementos a las bebidas, se tenga el mismo sabor, pero no sea tan dañino a la salud, ¿no? Entonces todo eso es lo que va a intervenir en el plan de investigación formal, precisamente para sustentar nuestra hipótesis, ¿no? Y como les digo, al final, que eso ya sería para el tercer parcial, en donde ustedes ya presenten pues sus conclusiones o qué es lo que concluyeron de su investigación de mercado, si su hipótesis resulta ser contraria o resulta que la hipótesis que ustedes propusieron no se cumple del todo, es decir, probablemente al final encontraron, y sigo en la línea de este ejemplo que les vengo diciendo desde el principio, probablemente al final me digan, ¿sabe qué? Las conclusiones son que incorporar un nuevo sabor de bebida le va a salir muy caro a la empresa y además se va a enfrentar con ciertas barreras en el caso del ejemplo, que FEMSA y PepsiCo le están poniendo a la nueva bebida. Entonces, como tal, pues no se cumple la hipótesis que yo planteo. Y no hay ningún problema. No quiere decir que la investigación sea mala o esté mal, o sea, errónea. Al contrario, ustedes realizaron una investigación y como tal tiene una utilidad. En este caso, la hipótesis que ustedes dijeron no fue la correcta, entonces tendría que ser la hipótesis alternativa, ¿no? Es decir, entonces el enfoque de las ventas de la empresa debe de ir hacia otro rubro, pero ya desechamos la parte en la que sea una bebida, ¿no? Entonces, sea como sea, fue una contribución hacia la empresa y ya sabe que tiene que elegir un camino diferente, ¿no? Entonces, en el caso de las investigaciones de mercado, en el caso de la investigación en general, no hay investigaciones malas ni buenas, simplemente unas contribuyen más o se acepta la hipótesis que se planteó y si en algún momento no se acepta la hipótesis, no es incorrecta, sino que tenemos que tomar un camino diferente, ¿no? Pero todas las investigaciones son útiles sobre todo para las empresas, ¿no? Bien. Y en el tema de la investigación real, aquí vienen una serie son 8 elementos que les voy a presentar, en la cual tiene que ver precisamente una con las fuentes de datos, ¿no? Como les digo, esta serie de materias son bastante teóricas y más por la situación en la que nos encontramos. Entonces, siempre para toda investigación el tema de las fuentes de datos es muy importante, ¿no? Entonces, en algún momento ya les mencioné el tema de citar. Más adelante les voy a decir cómo es que se cita. Inclusive universidades como el TEC de Monterrey tienen una aplicación en línea, tienen una página de internet en la cual ustedes dicen, no, pues puedes citar este libro, ¿no? En formato APA. Y incorporando toda la serie de requerimientos que les pide la página, al final les proporciona la cita ya en formato APA y todo, ¿no? Entonces, esto lo veremos más adelante, ya cuando veamos el tema de las herramientas, pero es importante mencionarlo porque toda la serie de datos que ustedes lleguen a recopilar en su momento o lleguen a buscar, pues traten de que sean fuentes fidedignas, ¿no? Ya lo mencionaba en su momento en la presentación. Muchas veces encontramos notas que solamente son tal vez con este carácter amarillista o de generar ahí ciertas polémicas. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de incorporar nuestras fuentes de datos a nuestro análisis, ¿no? Como segundo está el diseño de la muestra. En este caso vamos a definir la muestra y si es aleatoria o no aleatoria. Bueno, en este caso ya les mencionaba el tema de la encuesta, de la muestra. Como tal no la vamos a poder desarrollar yendo a hacer entrevistas, yendo a hacer este ejercicio, pero sí lo vamos a poder ver desde el punto de vista teórico, analizando una base de datos, ¿no? Y viendo ahí cómo es que de un universo de ciertas personas, ustedes van a tomar una muestra y que sea representativa, ¿no? Que si bien es una pequeña parte de la población,
ustedes puedan decirme que sí representa los intereses en general de todos, ¿no? Entonces a eso se refiere. El tamaño de la muestra, pues número de elementos elegidos al azar o no, y el tipo de población, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el elemento que les mencioné anteriormente. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, tratamos que la información, las opiniones sean aleatorias para que no haya ese sesgo de información, ¿no? Tratar de ser lo más independientes posibles del fenómeno que se está analizando para que podamos tener datos reales. La elaboración del cuestionario, ese sí yo creo que vamos a poder hacer un ejercicio de cómo hacerlo, un cuestionario para obtener datos y para hacer nuestra investigación de qué tanto funcionaría incorporar un nuevo elemento a nuestro sistema de producción, pues debe ser claro, debe ser fácil, no debe influir en la respuesta y pues debe evitar preguntas molestas, ¿no? Entonces muchas veces lo que se nos dice es que cuando se nos realiza una encuesta, pues debe de estar a la mano, ¿no? Debe de ser rápida, debe de ser muy clara. Cuando yo lea la pregunta, debo de entenderla a la primera, inclusive si puede ser de opción múltiple para que las personas no tengan que estar ahí cuestionándose si eh, qué responder, sino que ya tengan ahí una serie de elementos para poder hacerlo más rápido, ¿no? Y hacer un buen cuestionario también nos da elementos precisamente para obtener los datos que de verdad requerimos. Muchas veces hacer un cuestionario muy extenso y preguntar datos que no tienen relevancia, pues no nos va a servir de nada para nuestra investigación, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un buen cuestionario y sí vamos a hacer un ejemplo de cómo realizar un buen cuestionario. Bien, un quinto elemento es pues el trabajo de campo. Eh, Lamentablemente este punto pues sí lo vamos a tener que desechar, en el que hacemos cuestionarios piloto, pruebas y como tal toda esta serie de elementos que nos permitan ir a realizar nuestras bases de datos, ¿no? Pero pues por la situación actual va a ser un elemento que no vamos a poder hacer, pero que sí tal vez podamos sustituir con esta serie de herramientas, ¿no? Yo creo que sería un buen ejercicio el que analizaran cómo es que se puede realizar una encuesta en línea, cómo es que se puede desarrollar esta herramienta que nos ofrece Google, que es precisamente de cuestionarios y que se pueden enviar a través de correos electrónicos o a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y todas esas, ¿no? Entonces, tal vez hagamos mejor un ejercicio con eso para no exponernos a salir a realizar encuestas, ¿no? Como sexta está la recepción y la depuración. Una vez que ustedes ya tengan toda esta información, a mí me gustaría que se documentaran bien, que vieran cuál es, eh, pues, a qué se dedica la empresa, qué desarrolla, cómo es el mercado dentro del que se está desempeñando la empresa y toda esta serie de elementos que ustedes van a tener, probablemente tengan ahí 10, 15 fuentes y de ellas lo que necesitamos es ver lo que en verdad nos va a servir, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más, entre comillas, complicado que tiene la investigación y es que precisamente puede existir muchísima información, no se diga en Internet, podemos encontrar muchísima información, pero al momento de elaborar un informe o una investigación como tal, pues debemos de ser claros y concisos, ¿no? Entonces no podemos poner ahí un párrafo completo, sino que de ese párrafo debemos de tomar una línea y de esa línea debemos de tomar el concepto, ¿no? Para que sea lo suficientemente claro y conciso al momento de que nosotros realicemos una investigación de mercado. Un séptimo elemento es la codificación y la tabulación. Esos ejercicios también los vamos a realizar. Yo les voy a proyectar probablemente en la forma de realizar o manejar esta serie de bases de datos y ya ustedes harán un ejercicio por ahí de tarea, ¿no? Entonces, es precisamente usar estos mecanismos, ¿no? Ya prácticamente, si ustedes se dan cuenta, tendemos a ir creciendo, digo, en las zonas, por ejemplo, que son ya muy turísticas o así. Me tocó ver hace menos de un mes el tema de cómo es que ha ido evolucionando. Digo, se le ha metido el acelerador por el tema de la pandemia, pero por ejemplo, esta serie de empresas de servicios como los hoteles o estos clubs de playa, toda esta serie de empresas que se dedican a ofrecer servicios turísticos,
pues están incorporando el tema de la tecnología, ¿no? Entonces me tocó ver que ahora estamos evolucionando el tema de que ya no se pasa la carta en físico, precisamente pues por el tiempo que vivimos, para que las personas no lo estén tocando y yo tenga que estar perdiendo tiempo en desinfectar o en estar imprimiendo muchos menús o este tipo de cosas en la industria restaurantera. Entonces ahora, a partir precisamente de códigos QR, ustedes con sus teléfonos, con su dispositivo que lleven, ustedes pueden escanear el código QR y ahí van a tener automáticamente el menú o lo que vayan a utilizar del servicio, ¿no? Entonces, eh, todo eso se puede dar precisamente a través de el tratamiento de los datos que se puedan tener de la empresa. Entonces, el poder codificar, el poder tabular muy bien una base de datos que tenga los elementos necesarios, eso va a ser muy importante, ¿no? Para poder incorporarlo al análisis que se dé de nuestra investigación. Y finalmente, pues dentro de la investigación, pues es el informe de los resultados, una correcta escritura y presentación y que sean muy claros, ¿no? Entonces, también vamos a hacer el ejercicio de ver algunas investigaciones de mercado. Digo, algunas son más extensas que otras, sobre todo por la importancia que se le pueda dar. Muchas de ellas son elaboradas por instituciones especializadas en el tema, entonces tienen ya muchos elementos, ¿no? Y prácticamente lo que están proponiendo ya en una investigación real, pues es algo que se debería de cumplir. Para eso se les pagó, ¿no? Para que nos den escenarios. Si yo soy un empresario y contrato una de estas empresas de consultoría o de asesoría que tenga que ver con investigación de mercados, lo que yo espero es que me den una respuesta clara y que me den una respuesta verdadera de lo que espero de mi empresa, ¿no? O de la estrategia que probablemente quiera implementar. Entonces, por eso es que ustedes deben ver cómo se realizan estos elementos para que precisamente en su momento, dependiendo del lado en el que se encuentren, ¿no? Si se encuentran del lado de la persona que contrata los servicios para hacer una investigación de mercado, pues ustedes ya tengan los elementos para decir, mira, tu investigación de mercado no es lo suficientemente clara como para que yo tome una decisión. O estando del otro lado, si ustedes son del lado de la consultoría o si se quieren dedicar a esto de la investigación de mercados, pues puedan tener los elementos para que la persona que los contrató, pues pueda decir efectivamente, ¿no? Yo creo que puedo tomar una decisión con la investigación o los elementos que tú me presentas aquí, ¿no? Por eso, mm, la documentación como tal, el ejercicio documental de una investigación de mercados debe cumplir con eso, ¿no? Debe estar correctamente escrito, debe tener una muy buena presentación y debe de ser muy claro, ¿no? Como les digo, conciso, ¿no? Una persona, probablemente si se lo vamos a ofrecer a alguien muy importante, un empresario importante, estas personas en el mundo real luego se comportan así, ¿no? Todo lo quieren conciso, ¿no? Si ven un párrafo muy extenso, pues no van a estar leyéndolo y analizándolo, sino que ellos lo que quieren es una respuesta, ¿no? Y ver los elementos que tienen que incorporar o no a su empresa. Entonces, eso va a ser en cuanto a nuestro ejercicio final, de que ustedes puedan tener la capacidad de elaborar un informe claro, que sea conciso, ¿no? De que ustedes, a partir de los elementos que se analicen, me puedan dar una respuesta de que si es viable o no la hipótesis que ustedes determinen en su momento, ¿no? Bien, pues hasta aquí llega nuestro ejercicio del día de hoy. Terminar de presentar. Hasta aquí terminaría nuestro ejercicio de hoy. Fue una breve introducción a lo que se espera como tal, los elementos de la investigación de mercado. Ya mañana veremos uno de manera más concreta y ya definimos también qué es lo que van a realizar como actividad del fin de semana, ¿no? ¿Qué más les...? Sí, Asunción, ¿quieres participar? Si alguien tiene alguna duda o comentario, lo puede hacer sin problema, no hay ningún problema. Y sí, el día de mañana sería nuestra última sesión de la semana, entonces yo les incorporaría un pequeño cuestionario para que lo vayan resolviendo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? La presentación que acaba de poner, ¿la va a subir a la plataforma? Sí, de hecho, no sé si ya entraron, bueno, hasta donde tengo entendido ya debe de estar ahí.
Yo lo estaba Sí, ya proyectando, yo lo estaba proyectando en un principio a partir de la plataforma. Lamentablemente, como me indicaron, no cambiaba, entonces la incorporé desde mi compu, pero sí, todas las presentaciones van a estar en la plataforma para que puedan tomar nota, y si en algún momento tienen alguna pregunta o algo no les quedó claro, ya me la puedan hacer en una sesión posterior. Sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, otra duda? Ok. Bueno, si no hay ninguna otra duda o comentario, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Eh, el día de mañana terminamos la semana y ya les indicaría cómo es que van a resolver su pequeño cuestionario, pero eso lo checamos el día de mañana. Cuídense mucho y Ok, profe, nos vemos mañana. hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.